Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ya estamos por aquí de nuevo y os pido disculpas por ayer no haber podido subir vídeo. La idea que me fue imposible, la idea que el tiempo no me lo permitió. Ese tiempo que es un bien bastante preciado. Y bueno, estamos ya por aquí y tenemos Bitcoin en 26.643 dólares. La idea que hemos tenido, la idea que una subidita, entre comillas, bastante interesante. Y bueno, si comparamos de esas zonas que llegamos a bajar de un poquito más abajo de los 25.000 dólares, la realidad que hemos tenido una subida bastante interesante. Y bueno, la idea que esta subida tampoco es algo sorprendente. Esta subidita ya comentábamos en vídeos anteriores que, digamos, eran zonas posibles que nos podíamos estar moviendo. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico para tratar de no hacer el vídeo tan largo, es decir, de hacerlo lo más corto posible, aunque muchas veces la idea que resulta totalmente imposible porque a mí me gusta, digamos, mostraros todo tipo de datos, lo que tenemos en las diferentes temporalidades, dominación, la idea que resulta bastante complicado empaquetarlo todo en tan breve espacio, pero bueno, vamos a intentarlo. Al final me saldrá un vídeo de 20 minutos, pero espero que sea un poquito más corto. Y bueno, vamos a empezar con la dominación del USDT. La dominación del USDT, la verdad que está respetando bastante bien lo que comentábamos ya en el vídeo de este domingo pasado, que podíamos romper esta zona de este triángulo. De hecho, voy a poner esto para que se pueda ver un poquito mejor. Tenemos este hombro, cabeza, hombro, que ya nos indica un cambio de tendencia, la dominación, tendencia al alza, la dominación, es decir, retroceso en el precio de Bitcoin, pero también he matizado en muchísimos vídeos, yo creo que en casi todos. No se esperen Bitcoin tirándose por un precipicio. Estamos hablando ahora mismo de un gráfico diario. Como siempre se va a mover el precio, en este caso la dominación, con sus impulsos y retrocesos. Aparte tenemos este triángulo simétrico que nos indica también ese cambio de tendencia al alza en la dominación del USDT. Es decir, como hemos dicho con el hombro, cabeza a hombro, retroceso en el precio de Bitcoin. Pero como siempre, impulsos y retrocesos. Siempre se va a mover el precio así. Y bueno, aparte, dentro de esto que tenemos aquí, que sabemos que la dominación es para arriba, con sus impulsos y retrocesos, dentro de esta zona, de este hombro, tenemos una divergencia en la dominación del USDT en gráfico diario, que ya la realidad es que en un gráfico diario una divergencia, la realidad que empieza a ser... y en gráfico de 4 horas también, y bueno, un semanal ya ni les digo, y en un mensual, vamos, eso ya palabra de Dios. Hay que tomarlas demasiado bastante en cuenta. Digamos, ya tienen que ocurrir ciertos eventos para que no se cumplan ese tipo de divergencias y lo mismo que las convergencias. Y bueno, tenemos esta serie de máximos más altos en la dominación, en la gráfica de la dominación del USDT. Y luego, si nos vamos aquí a la zona de lo que sería el oscilador y ADX, aquí nos indica que deberían de haber sido más bajos, el que manda es el oscilador, y en un gráfico diario aún más. O sea que es decir, en gráfico diario no estoy diciendo que esto vaya a ser mañana, vaya a ser la semana que viene, no sé cuándo va a ser, no soy adivino. Yo sé que hay mucho adivino por YouTube, pero yo no he conseguido todavía ser adivino. Espero una recuperación en el precio de Bitcoin, es decir, una bajada en la dominación del USDT. Y bueno, vamos a ampliar esto un poquito. Y bueno, en la dominación del USDT he comentado que espero, digamos, ese retroceso en la dominación, ¿dónde lo espero yo? Pues yo espero ese retroceso en la dominación del USDT, al menos en el soporte de la zona del hombro que tenemos aquí, al menos hasta aquí, que podemos romper hasta incluso a esta zona del soporte. Eso es lo que yo espero en gráfico diario, dado que tenemos una divergencia en gráfico diario, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX, y en oscilador y ADX, bueno, en la dominación del USDT volvimos a continuar con esta fuerza decreciente, lo tenemos ADX en 28,16 puntos, fuerza decreciente con tendencia del oscilador asombroso a la baja, es decir, bajista, en la dominación, es decir, por eso de ahí Bitcoin que esté subiendo hasta que esto no se gire 90 grados o menos al alza y continuemos con este movimiento alcista de la dominación del USDT. De momento, Bitcoin no se lo esperen que vaya a hacer un retroceso de 3.000 dólares. De momento, ya tiene que ocurrir algo, la idea que bastante de peso, no ninguna tontería, para que eso no suceda. O sea que de momento Bitcoin para abajo no, para abajo también hay que matizar, porque llegaremos a situarnos en las zonas de los 25.000 dólares, 25.500 dólares, 25.800 dólares. Es un movimiento perfectamente normal por lo que hemos comentado de esos impulsos y esos retrocesos. Eso de momento es lo que tenemos en la dominación. Y bueno, voy a borrar un momento esto
Vamos a ver lo que tenemos en la dominación el resto de las temporalidades. Vamos a hacer un salto bastante importante a ver lo que tenemos en el gráfico de una hora. Y bueno, en el gráfico de una hora, hasta que esto no se gire en 90 grados o menos, el retroceso de aumento en Bitcoin no lo espero. Sí que es verdad, estamos en gráfico de una hora, ADX, la verdad que para mí considera con una fuerza ya considerable de 51,75 puntos, de darse la vuelta, sí que podríamos tener un retroceso, la verdad que un poquito, eso en gráfico de una hora sería para las próximas horas. Se puede retardar el movimiento perfectamente hasta incluso un día o dos, porque bien lo hemos podido ver, sobre todo a lo largo de este verano. De darse la vuelta a 90 grados o menos, sí que podríamos tener un retroceso en el precio de Bitcoin, es decir, una subida en la dominación del USDT. Y bueno, visto la dominación del USDT, vamos a ver, vamos a ir con Bitcoin, gráfico de una hora. En gráfico de una hora, la idea bueno, la idea que hemos tenido una subidita hasta la zona de, bueno, lo tenemos ahora mismo en 26.686 dólares, hemos tenido una subidita hasta la zona de los 26.800 dólares, más o menos, dólar arriba, dólar abajo, según precios de Binance. Los datos que les voy a mostrar son precios y datos del exchange de Binance, aunque estamos en TradingView. Y bueno, de momento, qué podemos ver aquí? Yo creo que esto todo el mundo lo entiende. Esto es un canal alcista que no digo que no pueda seguir subiendo el precio, porque de hecho puede seguir subiendo el precio. De hecho, lo vamos a ver ahora mismo en oscilador y ADX como lo tenemos. Tenemos este ADX cogiendo fuerza con esta confirmación que tuvimos, lo tenemos en 45,57 puntos. Todavía puede seguir subiendo y cogiendo más fuerza este ADX, pero ya a partir de aquí, ojito, porque en el momento que gire 90 grados o menos, ya estaríamos hablando de una fuerza decreciente, sí, pero tendríamos cierta fuerza y podríamos tener un retroceso en el precio. De momento, hasta que no se gire 90 grados o menos, de momento todavía tenemos capacidad, todavía en las próximas horas, de tener alguna subidita más, como siempre con sus impulsos y retrocesos. Podemos tener un retroceso de 300 dólares perfectamente y luego tomar otro nuevo impulso hacia arriba. Y bueno, eso es lo que tenemos en oscilador y ADX. Y bueno, lo que he comentado, lo que es en la gráfica. Tenemos este canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Con esto no quiero decir, voy a reducir un poquito más la gráfica, no quiero decir, porque tendríamos, digamos, de seguir subiendo el precio, la zona la tendríamos más o menos sobre la zona de los 27.100 dólares, más o menos por esa zona. Ya luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 27.338 dólares. Y luego la zona esta de la resistencia de los 27.500 dólares. Yo de momento es un movimiento todavía, digamos, que no estoy viendo. De momento estoy viendo que tenemos una DX que la idea que tiene, entre comillas, cierta fuerza. Digamos que cuando tiene cierta fuerza ya, digamos, ya nos está indicando que en cualquier momento se puede girar ese ADX y podemos tener un retroceso en el precio. Yo más que nada, como siempre, sé que me repito mucho, observar mucho oscilador y ADX, porque la idea que un oscilador y un ADX es una cosa tan simple, nos puede dar muchísima información. Y luego, bueno, acompañando con la dominación del USDT, que es otro indicador que suelo utilizar bastante en el canal, que nos arroja aún más información. De romper este canal alcista que tenemos aquí, estaríamos hablando, bueno, con sus impulsos y retrocesos, podríamos apoyarnos más o menos en la zona de los 26.400, 26, muy cerquita, digamos, relativamente donde estamos. Podemos tener perfectamente un rebote aquí hasta la zona más o menos cercana a los 26.900, 27.000 dólares, pero tengan en cuenta que este canal alcista rompe hacia abajo y el target de este triángulo, sí, yo también, eh, de este canal alcista, a ver si puedo poner esto, digamos que supongamos que lo rompemos por aquí, todavía no hemos roto, todavía eso no ha ocurrido, estaríamos hablando de un retroceso hasta la zona de los 26.278 dólares y luego ya ir observando, porque aunque tengamos el target ahí, luego se pueden estar formando una serie de mandarines, una serie de patrones que también debemos de observar, porque perfectamente nos puede mandar las zonas que tendríamos en caso de un retroceso. Ese retroceso todavía no ha ocurrido. Digamos que estaríamos por las zonas, como hemos comentado, 26.300, 26.200 dólares, luego tendríamos la zona más o menos de los 26.000 dólares, luego tendríamos por aquí una zona más o menos, sí, esta sería la de los 26.000 dólares, luego la siguiente la tendríamos en la zona de los 25.800, la siguiente sé que hay una serie de zonas más intermedias, pero por no mostrar todas, digamos, las principales o que yo considero principales, digamos que luego la siguiente zona la tendríamos en la zona de los 25.621 dólares. Ahí ya ir observando cómo tenemos oscilador y ADX. De momento, en gráfico de una hora, de momento retroceso no veo, pero observar esa serie de cosas que hemos comentado. Aparte vamos a ver cómo tenemos ese RSI.
Tengo puesto esta parte en rojo, digamos, porque esto ya indica que cuanto más te vas acercando aquí, este RSI se va acercando más aquí, digamos, es una zona que ya hay que considerar, digamos, es una zona peligrosa, es decir, una zona de salir en nuestras operaciones o de vender. Perfectamente puede ocurrir, como ha ocurrido si nos vamos para atrás, que tengamos una sobrecompra, la verdad que bastante interesante, como tuvimos aquí. Estamos hablando del 29 de agosto, podemos llegar perfectamente hasta aquí. Pero yo tengo puesto esta zona en rojo, digamos, porque ya es una zona que nos está indicando que estamos en zona de sobrecompra. Y bueno, la idea que estamos muy cerquita, Bitcoin, digamos, se suele sentir cómodo por esta zona de aquí, más o menos de la zona en medio de este RSI. Y de momento, pues ir observando también esto, porque también es un indicador que nos puede decir, digamos, dar cierta información en contraste con lo que tenemos, oscilador, ADX y ese tipo de cosas que he comentado, digamos, en un retroceso en el precio. De momento es algo que no estoy viendo según ADX y el oscilador, pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, Bitcoin 26.680 dólares. Vamos a poner esto un poquito más en grande. Bueno, y la verdad que estamos respetando bastante bien este triángulo que tenemos aquí. La idea que es un triángulo un poco diferente, pues normalmente los triángulos que rompen, que habría que tomar este target, digamos, este target, por ejemplo, digamos, sería la zona más o menos, si tomáramos como medida esto, digamos, el target de un triángulo en una situación, digamos, normal. Ahora les voy a explicar, digamos, cuáles son los triángulos que considero, digamos, que deberíamos de tomar esta referencia. Estaremos hablando de la zona de los 22.172 dólares. Voy a quitar esto un momento. Y bueno, la verdad que a mí un triángulo, para tomarlo, la realidad que bastante en serio, digamos, me gusta más que haga una serie de movimientos naturales, digamos, aquí abajo, luego para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, hasta llegar a la zona del 70 al 80%, digamos, que es cuando estadísticamente ese tipo de triángulos que he comentado, no este en sí, digamos, suelen agotar, digamos, ese tiempo y romper hacia abajo en alguno de sus momentos, digamos, a partir de la zona de los 70-80%, digamos, en cualquier momento puede romper hacia abajo. Y bueno, en gráfico de 4 horas, en este gráfico de 4 horas vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX. Y bueno, la idea que hemos tenido, tuvimos esa confirmación, 90 grados o menos, tenemos ADX en 29,09 puntos, rompimos este punto cero en este oscilador. La realidad que tenemos cierta, entre comillas, ya se puede considerar cierta fuerza. De momento no tiene intención de darse la vuelta a este ADX 90 grados o menos, es decir, no tenemos una serie, todavía no tenemos ni una primera vela o barra roja en el oscilador, o sea que de momento Bitcoin todavía puede seguir subiendo. No es que esté mandando a Bitcoin to the moon, porque en gráfico de 4 horas, ahora vamos a reducir un poquito la gráfica. Para los que me veis por primera vez, yo sé que hay mucha gente que me ve siempre y la verdad que estará, para mi punto de vista, un poco cansados de oír siempre la misma música con este hombro cabeza a hombro. Este hombro cabeza a hombro, como hemos comentado ya en la dominación del USDT, lo que pasa que en la dominación, digamos, es un hombro cabeza a hombro, hablando vulgarmente, boca abajo, y este está, digamos, al derecho. O sea que ambos existen en el trading, en los patrones, digamos, existen ese tipo de patrones de hombro cabeza a hombro. Y bueno, este hombro cabeza a hombro ya nos está diciendo un cambio de tendencia, que veníamos de una tendencia alcista, pasamos a una tendencia bajista. De hecho, rompimos aquí rompimos en esta zona de aquí, y el target de este hombro cabeza a hombro, que sería la parte de la zona alta de la cabeza con la parte del cuello clavícula, sería la zona de los 21.000, 20.000, 20.500 más o menos por ahí. No, tampoco tomarlo a dólar exacto. Estamos hablando de un gráfico de 4 horas, pero no se esperen que ese movimiento vaya a ser ya. De hecho, como hemos comentado, tenemos esa divergencia en la dominación del USDT. Primero tenemos que tener con sus impulsos y retrocesos. No digo que nadie se confunda, que no estoy llamando, no estoy mandando Bitcoin to the moon, porque no es mi intención. De hecho, mi canal no va, digamos, de esa serie de creencias, adivinaciones y ese tipo de cosas. Siempre trato lo mejor que puedo. Hay veces que me cuesta un poco expresarme, pero digamos, trato de argumentar las cosas lo mejor que puedo y sé. Y bueno, ese es el target, de tener un retroceso, empezar a retroceder el precio en gráfico de 4 horas. Una de las zonas sé que tenemos aquí en medio, una serie de zonas que ya hemos comentado en ese gráfico de 1 hora, pero digamos, otra zona que tenemos importante aquí sería la zona de los 25.600 dólares. Luego ya la siguiente zona la tendríamos más o menos en la zona de los 25.169 dólares. Luego de aquí para abajo hay una serie de zonas que, bueno,
de momento, dado el movimiento que tenemos alcista, ya iremos comentando sobre la marcha. De momento, todavía, como hemos comentado en el gráfico de una hora, todavía tenemos esa capacidad de seguir subiendo el precio. Estaríamos hablando de la zona más o menos, de la zona de los 27.200 dólares más o menos. Luego la siguiente zona la tenemos más o menos por la zona de los 27.500. La siguiente zona todavía aún no la veo. Es apresurarse un poco, digamos, en ese movimiento, pero tendríamos esta zona que ya tuvimos aquí, en esta zona que se ventilaron un montón de gente del mercado de futuros. Tendremos la zona más o menos, la zona de los 28.000 dólares más o menos. Eso es lo que tenemos. No estoy mandando Bitcoin a 28.000 dólares ya. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos. Basta, digamos, que tengamos en gráfico de 4 horas una barra roja, otra barra roja, una confirmación 90 grados o menos, con cierta fuerza, y la idea que nos puede jugar, si no observamos eso bien, digamos, una mala pasada y ciertas pérdidas. Por eso, de ahí, siempre insisto en eso. Y bueno, en gráfico de 4 horas no tenemos muchísimo más. Vamos a ver el gráfico diario. Y bueno, en el gráfico diario tenemos exactamente lo mismo. Tenemos esta representación de este hombro cabeza a hombro, tendencia alcista, que pasamos a tendencia bajista. De hecho, ya rompimos aquí. Y el target pues lo tenemos más o menos por la zona que hemos dicho en el gráfico de 4 horas. Sería la zona de los 20.500, 21.000 dólares más o menos, por ahí, por esa zona. ¿Qué tenemos en el gráfico diario que podamos diferenciar del gráfico de 4 horas? Pues tenemos una convergencia. Si en la dominación del USDT teníamos una divergencia, aquí sería justo lo contrario que está sucediendo en la dominación del USDT, una convergencia, digamos, hemos tenido esta serie de mínimos más bajos aquí en esta zona, y luego, ¿qué nos está indicando el oscilador? Que deberíamos de haber tenido una serie de mínimos más altos, de ahí esa convergencia. Sí que es cierto, también que no he comentado en algunos de esos vídeos, tengo que aclarar, digamos, que no le doy la misma importancia, digamos, a una convergencia o divergencia estando por encima del punto cero, con esa, digamos, contando, digamos, con esa serie de máximos, que no por debajo del punto cero. Digamos que tiene su importancia, tiene su grado de importancia, nos está mostrando ciertos datos, pero digamos que las más importantes son las que están por encima del punto cero. Pero bueno, igualmente nos está mostrando este dato, aparte de esta confirmación que tenemos aquí, de este ADX perdiendo fuerza, continuación, digamos, de este movimiento, digamos, al alza, digamos, de lo que es Bitcoin. Lo tenemos en 21,74 puntos, más o menos. De momento, hasta que esto no se gire en 90 grados o menos, digamos, por una serie de barras rojas, de momento el precio de Bitcoin para abajo no va a ser. Aparte que tenemos esta divergencia, esta convergencia, perdonen, que también me descoordino yo también un poco. Pero bueno, tenemos esta convergencia, o sea que digamos que podemos tener una subidita en el precio de Bitcoin. Con esto no mando Bitcoin a 35 ni 40.000 dólares, porque hay que tener en cuenta esta serie de patrones que están por algo, existen por algo, yo no los he inventado, que nos están diciendo un cambio de tendencia a la baja, pero dentro de ese cambio de tendencia, ya saben ustedes que dentro, perdonen, de esos cambios de tendencia nos vamos a mover con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, en Bitcoin muy poquito más. Aparte, bueno, vamos a ver el calendario económico, a ver cómo lo tenemos. Y bueno, calendario económico de cara a mañana, había visto, si no me he equivocado de día, sí, mañana, de cara a mañana, había visto por aquí que tenemos comparecencia de nuevo. Hoy he hablado también, por lo que se ve, Lagarde. Y mañana, pues, comparecencia de la señora Lagarde para corroborar, digamos, esos datos de tipo de interés. Me imagino, a mí la realidad que me va a dejar descansar bastante tranquilamente. Voy a continuar con mi vida. No me va a causar ningún tipo de pesadilla. Pero digamos que muestro esta información porque, por si operan en el mercado tradicional, que es donde únicamente a lo mejor les puede afectar, digamos que puede haber en esos momentos cierta volatilidad. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta también, que pueden aprovechar para fastidiarnos, como siempre, el momentazo, el día 20. Tenemos datos de tipos de interés, por parte de la Fed. Y bueno, ahí la realidad que, digamos, como país más mediático que es Estados Unidos, digamos, ahí sí que puede haber cierta volatilidad. La hora, de momento, no he logrado informarme a la hora que van a darse ese dato. Ya lo iremos viendo en los siguientes vídeos, pero es el día 20 cuando tenemos ese dato de tipos de interés por parte de Estados Unidos. Y bueno, pues muy poquito más. Espero que pasen una excelente tarde, espero que les haya gustado el contenido. Y como siempre, si les ha gustado el contenido, les invito a suscribirse y darle al like. Nos vemos en el vídeo de mañana. Que pasen una excelente tarde.